La comarca de Almadén contará con un nuevo transporte sensible a demanda para este verano. El IBEX 35 inicia la semana con una caída que le lleva a los 16.800 enteros en un contexto marcado por la alza de las materias primas. Más de 1.000 efectivos de Policía Nacional y más de 3.000 patrullas de la Guardia Civil velarán por la seguridad en las procesiones de Semana Santa en toda Castilla-La Mancha. El programa de transporte sensible a la demanda del Gobierno de Castilla-La Mancha llegará en verano a la comarca de Almadén para mejorar la movilidad y el acceso a servicios entre 8 municipios y que beneficiará a más de 11.400 habitantes. Vamos a conseguir que la ciudadanía que hoy tiene dificultades de movilidad por distintos motivos, pues tenga una oferta de transporte a buen precio, con muchas más frecuencias y sin duda con mucha más capacidad de poder acceder a la sociedad del bienestar y también a los servicios que se prestan en los distintos municipios y cuando se desee también para el ocio y el intercambio y las relaciones personales. En demasiadas ocasiones pensamos solo en la parte de acceso a lo imprescindible, que es la atención sanitaria, pero no solo y exclusivamente. Este servicio también, donde lo estamos desarrollando, está teniendo un impacto muy positivo en las relaciones comarcales, en las relaciones afectivas, en las personales, en definitiva, que la movilidad es un derecho, hacerlo de manera accesible, hacerlo de manera sostenible, sin duda es una obligación en estos momentos. José Manuel Caballero ha explicado que beneficiará a los municipios de Almadén, Alamillo, Guadalmez, Almanadejos, Chillón, Valdemanco del Esteras, Agudo y Saceruela, incluyendo una mejora en la línea regular entre Chillón y Puerto Llano. El plan estratégico del dato de la región se ha definido con 4 grandes retos. Queremos acompañar este nivel formal de formación y capacitación con iniciativas en el plano más informal. Hemos creado una comunidad del dato, una comunidad de conocimiento del dato, que seguimos alimentando con trabajadores y trabajadoras de la Administración regional. Y luego en el plano más externo, pues queremos colaborar con entidades de fuera de la Administración regional para contribuir a la difusión y a la divulgación de las capacidades y valores del dato y cómo se puede hacer provecho de ellos por parte de la ciudadanía o de las propias empresas. El director de la Oficina del Dato ha señalado que esta estrategia se establece sobre la premisa de que el dato es una herramienta para hacer la Administración más inteligente. Vemos el dato, la herramienta para hacer una Administración más inteligente, más cercana a la ciudadanía y mucho más eficiente, siendo muchísimo más proactiva con todas aquellas entidades y ciudadanía y ciudadanos y personas a las que le ofrecemos servicio, de forma que seamos capaces de ofertar servicios personalizados. El IBEX 35 ha iniciado la sesión de este lunes con una caída del 0,18%, lo que le ha llevado a perder los 16.800 puntos y a situarse en los 16.772 a las 9 horas de la mañana, en un contexto marcado por el alza de las materias primas, sobre todo del crudo Brent, lo que ha llevado a que las bolsas europeas abrieran mixtos con caídas y subidas moderadas. Y es que la guerra en Irán no deja de sacudir los mercados. El precio del Brent subía más de un 2% para situarse por encima de los $115 por barril, frente a los $72 en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. No obstante, una vez pasados los primeros minutos de la apertura del IBEX, el selectivo consiguió darse la vuelta y alcanzar un alza del 0,23% hasta los 16.840 puntos, a eso de las 9:20 horas de la mañana. En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del IBEX correspondieron a Indra con una caída del 2,04%, seguido de IAG, ArcelorMittal y Santander, que cedía en torno a un 0,83%.
Por el contrario, destacaron las alzas de Acciona Energía, Amadeus y Repsol. En lo que se refiere al mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar retrocedió un 0,13%, hasta dejar el tipo de cambio en 1,14 dólares por cada moneda comunitaria. Las ventas al comercio al por menor registraron un avance interanual del 2% en febrero, tasa 1,7 puntos por debajo de la del mes anterior y la menos pronunciada desde febrero de 2025. Con el repunte interanual nacional, la facturación del comercio minorista acumula 20 meses consecutivos de alzas. Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación aumentaron un 1,6%, mientras que las del resto de productos subieron un 3% interanual, con avances del 6,9%, del 1,3% y del 1,4% en equipo personal, equipo del hogar y salud, respectivamente. Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio aumentaron un 2,4% en el segundo mes del ejercicio en comparación con igual mes de 2025. Por modos de distribución se registraron ascensos interanuales en grandes cadenas, un aumento del 6,4%, comercio electrónico un incremento del 2,2% y empresas unilocalizadas un incremento del 0,4%, además de descensos en grandes superficies, menos 2,8%, y pequeñas cadenas, menos 2,3%. Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 2,2% en febrero en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,6 puntos inferior y la menor desde noviembre de 2024. No obstante, con el avance del segundo mes del año, se encadenan ya 39 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada. La industria española sigue ajustando sus márgenes en el mercado exterior. El índice general de precios de exportación de productos industriales ha registrado en febrero una caída del 2,4% en comparación con el año pasado. Se trata del mayor descenso que vemos desde agosto de 2023. Con este dato, las ventas industriales fuera de nuestra frontera ya encadenan 7 meses consecutivos a la baja. Si miramos el corto plazo, el precio de exportación cayó un 0,8% solo en el último mes. Esto es debido al desplome del 46% de los costes de producción y distribución de energía eléctrica, que ha compensado con creces el repunte del 5% en el refino de petróleo. En el otro lado de la balanza, los precios de importación retrocedieron un 4,3% interanual en febrero, manteniendo la misma tendencia que en enero, y con esta ya son 11 las tasas negativas consecutivas. Sin embargo, a diferencia de las exportaciones, la tasa mensual de las importaciones sí subió un ligero 0,4%. Esto se debe al encarecimiento de las materias primas, especialmente por la extracción de crudo y el fuerte repunte de un 8,2% en el sector de las coquerías y el refino. Más de 1.000 efectivos de la Policía Nacional y más de 3.000 patrullas de la Guardia Civil velarán por la seguridad en las procesiones de Semana Santa en Castilla-La Mancha. El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, junto a Policía Nacional y Guardia Civil, ha revisado el dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de la Semana Santa, uno de los periodos con mayor afluencia de personas tanto en calles como en carreteras en Castilla-La Mancha. En el caso de la Policía Nacional, el operativo contará con más de 1 millar de efectivos que reforzarán la seguridad en las principales localidades con mayor concentración de actos y procesiones, tales como Toledo, Talavera de la Reina, Albacete, Hellín, Ciudad Real, Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Puerto Llano, Guadalajara y Cuenca, tal y como ha informado la delegación del Gobierno a través de un comunicado. Para ello participarán distintas unidades especializadas, entre las que destacan la de prevención y reacción, los grupos de atención al ciudadano, el grupo operativo de respuesta, así como brigadas de información y policía judicial, junto a otras unidades de seguridad ciudadana que llevarán a cabo labores de prevención, vigilancia y respuesta rápida ante cualquier incidencia. El Gobierno ha cerrado el espacio aéreo español a aquellos vuelos de aviones implicados en la guerra de Irán bajo la llamada Operación Furia Épica impulsada por Estados Unidos e Israel. Con esta restricción, España no solo prohíbe el uso de sus bases militares de Rota y Morón, sino también que aviones vinculados a la ofensiva contra Irán
puedan volar por el espacio aéreo español. Una prohibición que afecta no solo a los despegues desde el suelo nacional, sino también al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases en Reino Unido o Francia. No vamos a autorizar, desde el principio lo hemos dicho, la utilización de las bases de Morón y Rota para ningún acto relativo a la guerra de Irán, y en ese sentido desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al ejército americano y a las fuerzas americanas, y por lo tanto ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán. Una situación que se ha vuelto muy preocupante para el gobierno de España tras el segundo fallecimiento de un militar indonesio confirmado esta misma mañana por Robles. Hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy, ha fallecido otro militar indonesio, hay otro herido muy grave. Y por supuesto saben que Indonesia está bajo el mando español. Tenemos una enorme preocupación, así lo hemos transmitido, y además ayer hubo el herido está crítico también, por tanto en este momento llevamos 2 muertos indonesios, un herido muy grave, otro bastante grave y 2 leves. Finalmente ha pedido a Naciones Unidas que exija a los actores implicados que se respete una misión de paz como es la FINUL en el Líbano. Nacionalidad extranjera suman ya un total de 256.435 personas, de las cuales el mayor volumen se concentra en la provincia de Toledo, 101.459, seguida de Guadalajara, 47.970, Ciudad Real, 40.948, Albacete, 36.435 y Cuenca con 29.970. En términos relativos, comparando estas cifras con el total de la población, Guadalajara y Cuenca, con un 16,8 y un 15% respectivamente, son las provincias con un mayor porcentaje de personas inmigrantes. En Toledo representan un 13,4%, mientras que en Albacete y Ciudad Real se reducen al 9,3 y al 8,3% respectivamente. Desde Toledo han elaborado un informe análisis de la situación de las personas migrantes en relación con el mercado de trabajo. Dicho estudio ha obtenido una radiografía detallada de la población inmigrante de la región, de cómo es su inserción laboral, de cuál es su contribución a la hora de sostener la actividad económica y de cuáles son las condiciones con las que el mercado absorbe esta mano de obra. Los investigadores hablan, en base al estudio realizado, de un importante peso de las personas trabajadoras extranjeras en el sector agrario y en el sistema especial de empleados del hogar. En ambos casos, según detallan, 1 de cada 3 puestos de trabajo demuestra una alta dependencia de la mano de obra foránea. El informe concluye que no es de extrañar que el 80% de los contratos a personas extranjeras en Castilla-La Mancha se concentre en los sectores de servicio y agricultura, y que de esta radiografía laboral extraen la elevada tasa de paro a la que se debe enfrentar la población inmigrante de Castilla-La Mancha, que se encuentra en el 20%. Muy por encima de la media del conjunto de personas trabajadoras, un 12%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado que su administración está negociando con Irán tanto directa como indirectamente, al tiempo que ha asegurado que, como muestra de respeto, Teherán dejará pasar a 20 grandes petroleros por el estrecho de Hormuz, pese al bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes. Y es que ha agregado que hace 2 días las autoridades iraníes acordaron enviar 8 barcos y luego añadieron otros 2, mientras que este domingo, en un gesto de cortesía y como muestra de respeto, un total de 20 grandes petroleros atravesarán el estrecho de Hormuz. Convencido de que a Washington le está yendo extremadamente bien en la negociación con el país de los ayatolás, el mandatario norteamericano ha asegurado que probablemente lleguen a un acuerdo con ellos. Pese a estas nuevas informaciones, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 2% y se movía por encima de los $115 por barril antes de la apertura de las bolsas en Europa, frente a los $72 en los que cotizaba antes del inicio del conflicto.
La diócesis de Jerusalén ha denunciado este domingo un hecho sin precedentes en siglos. La policía israelí habría impedido la entrada del jefe de la Iglesia Católica en la Ciudad Santa, el cardenal Pieter Battista Pizzaballa, a la tradicional misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro. Según el Patriarcado Latino de Jerusalén, los agentes interceptaron la comitiva del cardenal cuando se dirigía a uno de los lugares de culto más importantes del mundo, símbolo de la convivencia religiosa en la ciudad, y les obligaron a dar media vuelta. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha defendido la actuación policial y asegura que se actuó correctamente al impedir la entrada del cardenal en el Santo Sepulcro. El Papa León XIV ha lanzado un firme llamamiento a la paz en la misa de su primer Domingo de Ramos, al clamar ante fieles congregados en la plaza de San Pedro que se depongan las armas. Abbiate pietà, deponete le armi, ricordatevi que siete fratelli. Con un tono contundente, el pontífice estadounidense ha situado el rechazo a la guerra en el centro de su mensaje durante la homilía que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén y ha advertido que la fe no puede utilizarse para justificar la violencia. León XIV ha insistido en que el mensaje cristiano es incompatible con cualquier conflicto armado. Fratelli, sorelle, questo è il nostro Dio, Gesù, Re della pace, un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Aunque ha evitado citar conflictos concretos durante la homilía, el pontífice ha endurecido en las últimas semanas su discurso contra la guerra de Irán, que ya ha entrado en su segundo mes. Ha reclamado un alto el fuego inmediato y ha denunciado que los bombardeos aéreos son indiscriminados y deberían prohibirse. Con la celebración del Domingo de Ramos ha comenzado la primera Semana Santa de León XIV, tras su elección el 8 de mayo. El Papa mantendrá el tradicional Vía Crucis en el Coliseo de Roma y devolverá la misa del Jueves Santo a la histórica Basílica de San Juan de Letrán. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado que este martes se elevará al Consejo de Ministros la propuesta de conceder la nacionalidad española por vía express al opositor venezolano Leopoldo López. En una entrevista en RACU, ha instado a esperar a la deliberación del Consejo para la decisión final y ha explicado que se ha utilizado esta vía ya que por la situación en la que se encuentra el opositor venezolano era imposible producir los documentos que necesita. Actualmente carece de pasaporte y se abrió un proceso en Venezuela para retirarle la nacionalidad. Además, Álvarez ha aprovechado para recordar que el gobierno admitió que Leopoldo López estuviera año y medio refugiado y protegido en la embajada española y ha asegurado que está libre en Madrid y no preso en Caracas gracias a la acción del gobierno de España. Los Navalucillos ha inaugurado un nuevo museo etnográfico en una labranza rehabilitada en el paraje de la Ruta de la Encina, dentro del Parque Nacional de Cabañeros, con la asistencia del alcalde de Los Navalucillos, José Ángel Pérez Yepes, y el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, acompañado por otros diputados provinciales y la diputada portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Carolina Agudo. José Ángel Pérez ha agradecido el apoyo de la institución provincial para poder rehabilitar este espacio y convertirlo en un museo que ya forma parte del proyecto de la Ruta de los Museos de los Navalucillos. Esto va en la línea de, como ya he dicho antes, de la ruta que queremos hacer de museos, igual que tenemos la ruta de los miradores. Han sido 5 años de trabajo continuo dedicado a esta labor tan bonita de recuperar la encina. Ha sido un trabajo en el que se ha hecho con subvención de parques nacionales, con ayuda de ayuntamiento y por supuesto la colaboración de la Diputación de Toledo. Por su parte, Joaquín Romera ha elogiado el trabajo realizado por el ayuntamiento y sus vecinos para poder mostrar cómo se vivía antaño en los Navalucillos. Navalucillos es de los pueblos que ponemos como ejemplo. Yo como diputado de turismo en la provincia, tenemos 25 oficinas de turismo y os puedo asegurar que la que siempre pongo, por ejemplo, es la oficina que está en el Museo de Navalucillos, por la recuperación que se hace y, como ha dicho Goro, que ha hecho falta muy poquito porque la tenéis preciosa. Este es otro punto más a esta guía de museos que quiere abrir el ayuntamiento por su localidad y por su término municipal y que lógicamente pone el valor a personas como vosotros, personas que están orgullosos de sus tradiciones, orgullosos de
de sus sitios, de su gente, de familias como Marina que vivieron aquí, que más está contando cómo era el día a día aquí, y es un orgullo como toledano el estar hoy acompañándoos aquí en la inauguración y que sea esto un referente y que podáis pues difundir esto, Ventura, como otra de las joyas de los Montes de Toledo. El museo se encuentra frente a la encina varias veces centenaria, la Lucinia, conservando su estructura y esencia original, y dentro de él se muestra cómo era la vida rural antiguamente, con espacios diferentes, con paneles explicativos y proyección audiovisual. En diferentes habitaciones se pueden contemplar antiguos elementos de labranza donados por los vecinos y animales de metal o muñecos representando diferentes escenas. La ruta de la Encina parte desde el mismo punto de inicio que la ruta del Chorro, a la entrada al Parque Nacional de Cabañeros. Unos metros más adelante del punto de información se bifurca a la derecha. Es una ruta a pie de poco más de 800 metros. La Diputación Provincial de Toledo ha clausurado el segundo certamen de bandas de música en la Semana Santa de Toledo, con un concierto muy especial celebrado en la Ermita de la Virgen del Valle de la capital regional. Un recital a cargo de la Banda de Música de Villaseca de la Sagra y que se celebra en el marco del 400 aniversario de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora del Valle. El concierto ha contado con la presencia del vicepresidente y diputado de Promoción Turística, Joaquín Romera, que junto a la concejal de festejos de Villaseca de la Sagra, Estrella Vasco, han querido acompañar a la formación musical en esta cita que ha puesto el broche final a un ciclo que ha vuelto a cosechar un rotundo éxito en su segunda edición. La Banda de Música de Villaseca de la Sagra, dirigida por Alberto de Toledo, ha ofrecido una actuación que ha puesto de manifiesto su calidad interpretativa y su vinculación con la tradición musical de la provincia, en una cita que ha servido como colofón perfecto a esta edición del certamen. Desde la institución provincial y ante la gran respuesta del público han manifestado que dará continuidad a este ciclo en próximas ediciones y que seguirán apostando por iniciativas que refuercen las tradiciones y proyecten la imagen de la provincia como referente cultural.
Cielos poco nubosos o despejados. No se descartan lluvias débiles aisladas en el nordeste. Tarde de cielos poco nubosos o despejados, aunque pueda haber alguna lluvia débil aislada en el sistema ibérico. Por la noche predominarán los cielos poco nubosos o despejados con intervalos nubosos en la parte más oriental. Durante toda la jornada el viento soplará flojo del norte y moderado en la mitad oriental. Las mínimas irán en ascenso o con pocos cambios. Amanecerá el martes con temperaturas mínimas en ascenso generalizado que podrá ser localmente notable en el cuadrante sureste. Las nocturnas irán de los 3 grados en Molina de Aragón a los 10 en Talavera de la Reina. Además tendrán 6 grados en Toledo, 7 en Albacete, Guadalajara y Cuenca y 8 en Ciudad Real. Las máximas sin cambios excepto en el extremo sur donde habrá ascensos. Serán de 19 grados en Cuenca, 20 en Guadalajara, 22 en Ciudad Real, 23 en Talavera de la Reina, Toledo y Albacete.